Muy bien, chicos, entonces vamos a continuar viendo La psicología de la voluntad de Arthur Schopenhauer. Entonces, primero tenemos que entender quién fue Schopenhauer. Y en general es conocido como el filósofo pesimista, pero también como el psicólogo de la voluntad. Y es que justamente Schopenhauer habla sobre el sufrimiento, pero no solamente sobre el sufrimiento como un fenómeno, sino en realidad como pues esta esencia humana y que en realidad pues esta única dirección de la vida. Entonces, aquí para este punto también debemos de reconocer que Schopenhauer también deja muchos escritos y muchos estudios que ayudan no solamente al estudio de las neurociencias cognitivas, sino también del psicoanálisis y de la psicología evolutiva. Además, varios autores y sobre todo en general varios psicólogos han estado influenciados por la filosofía de Schopenhauer. Por ejemplo, Freud y también Viktor Frankl. Vamos a hablar entonces de, ya vimos que Schopenhauer es reconocido como el filósofo pesimista, pero entonces vamos a hablar un poquito sobre este pesimismo psicológico, perdón. Y entonces tenemos que entender que antes de nada la idea del pesimismo es entendido desde un contexto filosófico, es decir, desde esta escuela filosófica, y entonces va a defender que vivimos en el peor de los mundos posibles, en donde el dolor es eterno, es el único destino, y que el único destino tal cual de la vida es un intento constante de conseguir aquello que realmente jamás conseguiremos. Entonces, por ello, se tiene en mente que tal cual el único destino o esta única meta sigue siendo este sufrimiento o este dolor. Entonces, hablando ya del sufrimiento, se dice que en general Schopenhauer va a defender, o bien defendió, las fuerzas de la realidad. ¿Por qué? Porque aquí hablaba de que el ser humano, como este individuo que está expuesto al sufrimiento, entonces también lo toma como este resultado, como este producto, y entonces el sufrimiento es el resultado en general de fuerzas irracionales. ¿Por qué de fuerzas irracionales? Porque realmente no están obedeciendo un instinto de supervivencia individual o algo puramente singular, sino que realmente incluso están dirigidas a esta parte colectiva. Y entonces habla justamente de, realmente son irracionales porque únicamente contribuyen al mejoramiento de la especie. Schopenhauer incluso pone un ejemplo de una persona que se quiere suicidar, pero al final no lo hace. Y no lo hace porque al final tiene este instinto de preservación, incluso de, hacerlo estaría mal. Y estaría mal sobre todo por justo esta directriz colectiva en donde, pues obviamente, el quitarse la vida entonces implicaría, pues, el que no hubiera reproducción, el que en general esa persona, pues, no se desempeñara dentro de una sociedad, que no tuviera un papel funcional, etcétera. Entonces, por eso dice que en realidad, pues estas fuerzas impulsivas son irracionales, porque colectivamente resultan desde este punto claros racionales, pero desde el punto de vista singular, individual, realmente no lo son. Entonces, ahora, para esto, incluso como les decía al inicio, Schopenhauer influencia o bien influye a otros autores. Y entonces hablamos aquí de la sublimación. Schopenhauer se adelanta a Freud y habla sobre esto, sobre esta sublimación. Recordemos la sublimación como mecanismo de defensa en la teoría psicoanalítica freudiana. Y entonces Schopenhauer lo que hace es decir, la sublimación realmente es escapar o mitigar de estas fuerzas instintivas irracionales que ya vimos que no sirven en lo singular y que por ende causan dolor, mediante esta parte de
de arte, artística, incluso lo toma como perderse en la filosofía platónica, que es muy romántica, en la música, en la poesía, o incluso un amor simpático. Entonces, ya para estos momentos, Schopenhauer ya había hablado de sublimación antes que Freud. Pero también es verdad que hablábamos de otro autor que era Viktor Frankl. Y entonces recordemos que él está orientado a esta parte existencialista. E incluso pues empiezan a tener ciertos puntos en común por el hecho de, ok, Schopenhauer por un lado empieza a decir, este cuestionamiento de ¿realmente hay un significado? ¿Realmente es útil lo que estoy haciendo? ¿O únicamente estoy tratando de mitigar algo que es inevitable? Y del otro lado, Viktor Frankl justamente plantea esta parte existencialista de, ok, realmente, ¿cuál es el propósito? Entonces tienen ese punto en común. A pesar de que es evidente compararlos para este punto con Freud o con Viktor Frankl, no fueron los únicos que realmente se vieron influenciados por la filosofía pesimista de Schopenhauer. Entonces, es un autor que tenemos que tomar en cuenta, sobre todo para explicar las teorías y los sistemas psicológicos y en general para todo aquel que se quiera dedicar también a la psicología, sobre todo en el ámbito clínico.